Solo el 62% de las mujeres tiene una cuenta de ahorro y el 30% ahorra para el retiro. Estas son cifras que indican poca inclusión financiera hacia las mujeres y es importante tener inclusión financiera porque si no la tenemos afecta negativamente en nuestra independencia económica, en nuestra capacidad de tomar decisiones y en nuestra seguridad financiera. Hola, soy Marilo Ayala, experta en finanzas y economista, y el día de hoy vamos a tomarnos un café de finanzas para hablar de mujeres y finanzas, así que ve por el tuyo. El episodio del día de hoy es para hablar sobre la mujer, porque en marzo se conmemora el Día de la Mujer y es muy importante que empecemos a ver qué cambios ha habido y qué nos hace falta para poder mejorar las condiciones de vida, laborales y de inclusión financiera para las mujeres. Y vamos a hablar un poquito de por qué marzo es el mes de la mujer, como un contexto histórico. Todo empezó porque en Nueva York, en 1857 más o menos, un grupo de mujeres hizo una huelga porque no tenían buenas condiciones laborales. Durante la huelga lo que pasó es que la policía pues las reprimió y hubo arrestos. Y después en Nueva York también en 1911 una de las cosas que pasó es que 100 mujeres murieron cuando se incendió una fábrica de textiles. Estas mujeres eran en su mayoría mujeres de Europa del Este y de Italia y justo por eso se conmemora en marzo el Día de la Mujer y es justamente un momento para reflexionar qué es lo que ha pasado con las mujeres en la vida laboral, en la vida económica, en la vida familiar y también para ver qué es lo que hace falta para que podamos tener mejor inclusión, podamos tener mejores condiciones laborales. Muchas de las experiencias, muchas de las ideas, muchas de las cosas que vamos a platicar aquí en el podcast también son parte de la comunidad de Cafinancers porque en historias les preguntamos a la comunidad, a las mujeres, qué era lo que sentían con respecto al tema laboral, con respecto a las finanzas, con respecto a la brecha salarial. Y mucho de lo que estamos platicando aquí pues son las respuestas que ellas nos han compartido. Tengo un privilegio de haber podido estudiar una universidad, de haber podido estudiar idiomas, de poder trabajar y además de todo este privilegio he tenido momentos en los que ha sido complicado ser mujer en el mundo financiero. Hemos escuchado que hay carreras de acuerdo al género que tienes, ¿no? Desde las mujeres son enfermeras y los hombres son médicos hasta los hombres son taqueros y las mujeres son las que hacen las quesadillas. Y justamente en el sector financiero no siempre se ven mujeres. Y en mi experiencia también cuando yo empecé a hacer finanzas era de las pocas mujeres que había. Les voy a platicar que cuando una empresa quiere hacer por primera vez acciones para que la gente invierta, te invitan a lo que se llama un roadshow. En este roadshow lo que hacen es que nos venden a la empresa para que nosotros y nosotras que vamos a comprar las acciones, pues digamos, sí es una muy buena acción, es una muy buena empresa, la voy a comprar y puedan pues fondear el dinero que necesitan con las acciones. Y cuando a nosotros nos invitaban, pues era para vendernos la empresa, para que viéramos que era una muy buena empresa y decidiéramos hacerlo y te invitaban a restaurantes elegantes, a comidas muy grandes, nos regalaban ahí cositas. Eran salones donde había 200, 300 personas y recuerdo haber contado no más de 10 mujeres en el evento. Yo veía cómo entre los hombres se hablaban, ¿no? Cómo era la dinámica en la que ellos se pedían consejos, se escuchaban y cuando se dirigían a mí, por fin, después de un rato de no hacerme caso, me hacían un examen. No me preguntaban qué yo opinaba, no me preguntaban cómo me había ido, yo sentía que me estaban haciendo un examen, como si fuera a hacer el examen de la bolsa, para validar si sabía o no sabía. Y yo siempre me sentía muy incómoda, ahora lo he ido pensando y que ya ha habido más información, pues en realidad no había el mismo trato entre ellos que conmigo. Y yo todo el tiempo sentía esta presión de que lo que decía de finanzas, lo que decía de acciones, lo que decía de mi trabajo, era triplemente observado. Y que si yo me equivocaba, iba a ser muy castigado, porque me había costado mucho trabajo llegar ahí, a un lugar donde había puros hombres. Yo además era muy joven y venía de una universidad pública, entonces me costaba mucho trabajo y sentía que todo el tiempo había esta triple observación para ver si me equivocaba o no me equivocaba y sentía que me estaban haciendo examen todo el tiempo y que el momento en el que yo me fuera a equivocar iba a ser como el fin de mi carrera financiera. Otra de las cosas que a mí me pasaba era que en reuniones con instituciones financieras bancarias llegaba ahí algún puesto, un hombre que tenía un puesto alto y decía, siéntate aquí junto a mí, guapa. Yo no me llamo guapa, yo me llamo Marilu.
A ningún hombre le decía, siéntate aquí, guapo, ¿no? Entonces, también es algo que yo viví. ¿Por qué? Porque era la única mujer y que en realidad tiempo después me he dado cuenta que no son ni circunstancias adecuadas para que cualquier persona se desarrolle en el sistema financiero ni en su trabajo. Yo sé, porque también les platicaba, las Cafinancers nos han contado que ellas sienten que han tenido que hacer doble o triple esfuerzo para alcanzar las posiciones que tienen y que también constantemente nos tenemos que estar disculpando, ¿no? De lo que hacemos, de lo que decimos, hablamos u opinamos con mucha pena, y poco a poco se ha ido hablando de esto y cada vez va siendo menos en algunos espacios, y de eso se trata, de seguir hablando para que cada vez menos tengamos estos espacios en los que no nos sintamos seguras, en los que tenemos que trabajar más para estar validadas y en los que se nos hace exámenes en lugar de confiar de que si estamos ahí es porque tenemos los conocimientos necesarios. Hay diferentes tipos de violencia que afectan a las mujeres: la violencia psicológica, la violencia física, la violencia económica, y como este es un podcast de finanzas, vamos a hablar un poquito de la violencia económica, que es bien importante hablar de ella porque muchas veces cuando hay violencia económica, las mujeres no pueden tener independencia financiera, no tienen seguridad financiera y tampoco pueden tomar decisiones. Según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, la violencia económica es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro del mismo centro laboral. Y es importante hablar de cifras porque nos permiten ver todo con mucha más objetividad. No es lo mismo que yo diga, ay, yo conozco puras mujeres que les va bien en su trabajo, que tienen buenos salarios, pues esa solamente es una muestra de la población, ¿no? Las encuestas lo que nos ayudan es a ver una totalidad de lo que está pasando para que sea más objetivo y no sea sesgado el enfoque que estamos viendo. Entonces, ahí les voy a echar unos números de encuestas para que tengamos la visión más objetiva y más general de lo que está pasando. Según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones del hogar, 13.4 millones de mexicanas han vivido violencia económica. Eso quiere decir que más o menos el 29% de las mujeres mayores de 15 años han vivido violencia económica. Una cosa que se refleja cuando tienes violencia económica es que no te dejan trabajar, que no te dejan estudiar, porque eso implicaría que vas a poder tener independencia económica. Si tienes un control excesivo de los gastos, ya sea porque eres trabajadora del hogar o porque tú tienes tu salario y te están revisando con lupa en qué estás gastando, eso es violencia económica. También es cuando una mujer, si no participa en el ingreso monetario de la familia y no puede tomar decisiones económicas, eso también es violencia económica. No solamente la persona que gana dinero es la que puede tomar decisiones. Y también es violencia económica cuando por el mismo trabajo le pagan menos a una mujer que a un hombre. Y es importante que empecemos a hablar de este tipo de violencia porque muchas mujeres no pueden salir de espacios que viven en violencia porque no tienen independencia económica. Vamos a empezar a hablar de cómo podemos tener más independencia económica con los ingresos y con la inclusión financiera para que podamos tomar y tener mejores opciones para que vivamos una vida sin violencia. Vamos a hablar de las condiciones laborales. Cada vez es más común que las mujeres nos insertemos en el mercado laboral y tiene que ver con varias razones. Una es porque cada vez alcanza para menos y más miembros de la familia se tienen que insertar al mercado laboral para poder completar el ingreso, para poder usar el gasto mensual. La otra es porque podemos tener acceso a los estudios y acceso a los trabajos, pero también somos primeras generaciones de mujeres que trabajan o somos primeras generaciones de mujeres que estudian o primeras generaciones de mujeres que tienen un emprendimiento y un negocio. Entonces vamos a ver cuáles son estas condiciones laborales en las que estamos laborando las mujeres hoy en día. Según el Frente a la Pobreza, en un reporte que hicieron en mayo del 2023, la tasa de desempleo es mayor en mujeres que en hombres. Las mujeres tienen una tasa de desempleo del 15% y los hombres del 7.25%. Es decir, hay una tasa de desempleo, hay hombres y mujeres que quieren trabajar y no encuentran un trabajo, pero para el caso de las mujeres es del 15% y del hombre del 7%. 17.5 millones de mujeres no están disponibles para trabajar por trabajos domésticos y solamente 980,000 hombres por trabajos domésticos. ¿Qué quiere decir? Que hay una gran
número de mujeres que quieren trabajar y no encuentran trabajo, y hay otro que no pueden trabajar. ¿Por qué? Porque se les asignó el rol de cuidados del hogar y cuidados. Entonces, a pesar de que ellas quisieran trabajar, no da el tiempo para poder también trabajar en un trabajo remunerado, ¿no? Porque si tienen un trabajo, nomás que no es remunerado. Entonces, aquí vemos que hay una barrera de entrada a las mujeres para poder insertarse en el mercado laboral, ya que hay más desempleo y además no hay tiempo completo porque dedicamos nuestro tiempo para trabajos domésticos y de cuidados. Las mujeres que logran insertarse en el mercado laboral, vamos a ver en qué condiciones lo están haciendo. El 60% de las mujeres no tienen seguridad social, el 31% no tiene prestaciones y el 50% no tiene un contrato estable. Tenemos empleos más informales en los que no tenemos seguridad, no estamos ahorrando, por ejemplo, en el Infonavit, no estamos ahorrando para el retiro. Si algo nos pasa, no vamos a tener acceso a la seguridad social y entonces sí tenemos trabajo, pero no tenemos los trabajos con las prestaciones que deberíamos de tener. Y hablando de los sueldos, las mujeres reciben un 15% menos de ingreso que los hombres por el mismo trabajo. A esto es cuando nos referimos que hay una brecha salarial. Por el mismo trabajo, por las mismas responsabilidades, por el mismo tiempo, se recibe un salario 15% menor. La independencia financiera es más complicada porque necesitamos trabajar más tiempo para obtener el mismo ingreso que obtienen los hombres. En el episodio de Finanzas en Pareja platicamos de la proporción de los ingresos. Si las mujeres tendemos a ganar menos, ¿qué pasa si nos dividimos 50 y 50% de los gastos? Vamos a suponer que la mujer gana 10,000 pesos y el hombre 15,000 pesos. ¿Qué va a pasar? Si se van a dividir los gastos y cada quien va a tener que poner 7,500, la mujer solamente le van a restar 3,500 para sus gastos y al hombre va a tener mucho más para poder ahorrar e invertir. Entonces, por eso es importante pensar en que sean proporcionales, de acuerdo al nivel de ingreso que tienes, porque sabemos por cómo está constituido y por el tipo de trabajos que nos dan y por la brecha salarial, las mujeres vamos a ganar menos que los hombres en promedio. Hay otra cosa que es bien importante, que son las tareas domésticas y de cuidado. Este es un rol de género que se ha asignado sobre todo a las mujeres. Y este trabajo de los cuidados domésticos no está remunerado. No se les paga a las madres y a las abuelitas y a las tías por el cuidado de los hijos, de las hijas, de los abuelitos, de las abuelitas, de las personas enfermas. Y en realidad este es un trabajo que no está remunerado, pero que genera mucho valor, porque el que ellas se encarguen de eso en la casa, lo que hace es que las personas puedan ir a trabajar, puedan generar dinero y el sistema financiero funcione, porque hay estas mujeres que están cuidando de los hogares y de las personas enfermas. Es bien importante tomar en cuenta que las mujeres que se dedican a los trabajos domésticos y del hogar y de cuidados también generan valor para la familia, también generan valor para la sociedad y por lo tanto también tenemos que cuidarlas financieramente, también tenemos que remunerar ese trabajo que están haciendo y valorar ese trabajo, porque el que ellas estén en trabajos domésticos implica que ellas no pueden salir a trabajar y por lo tanto no pueden tener estos ingresos que le podrían dar seguridad. Entonces tenemos que buscar formas, tanto en la sociedad como en la familia, como en las empresas, de poder cuidar de estas mujeres y de valorar este trabajo que están haciendo, porque es verdaderamente importante para que se desarrolle la sociedad. Y también es importante hablar de el sistema de jubilaciones, porque antes, ¿qué pasaba? Cuando existían las pensiones, el esposo era el que trabajaba, la mujer se quedaba a cuidar a la familia y eventualmente cuando se jubilaran iban a recibir una pensión y si el hombre fallecía, la mujer automáticamente iba a recibir la pensión. Entonces, de alguna manera la mujer estaba cuidada por el sistema de pensiones y sabía que iba a tener esta remuneración económica. ¿Qué pasa ahora? Ahora, si una mujer decide dedicarse solamente al hogar, y eventualmente se divorcia a una edad más madura y nunca tuvo un trabajo remunerado, ¿qué es lo que va a pasar? Que no va a tener un ahorro para el retiro y entonces va a quedar completamente desprotegida cuando sea adulta mayor. ¿Qué es lo que va a pasar si a lo mejor son una pareja que se van a mantener casados durante toda la vida, pero la mujer no hizo un trabajo remunerado? Van a tener que hacer un ahorro completo para las dos personas, porque antes bastaba con que solamente el hombre trabajara, ahora habrá que pensar en lo que se tiene que ahorrar para el retiro de las dos personas. Entonces, no está pensado en la particularidad de las dinámicas de las mujeres, porque además también hay muchas mujeres que tienen que salir del mercado laboral durante un tiempo porque se embarazan. Entonces, a lo mejor dicen, híjole, yo voy a dejar de trabajar 5 años. Y durante esos 5 años no van a tener un ahorro para el retiro, no van a poder generar ahorro en inversiones. Eso va a hacer
que cuando lleguemos al retiro tengamos menos dinero que un hombre que trabajó durante toda la vida sin interrupción. O incluso si una mujer decide trabajar y la familia decide solamente trabajar medio tiempo para cuidar el otro medio tiempo en las tardes a sus hijos y a sus hijas, va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Que como recibe un salario menor, también sus aportaciones al Afore y al retiro van a ser menores. No está pensado el sistema de protección de jubilación para una mujer que a veces no tiene un ingreso, que a veces no tiene jornadas completas y que incluso no va a trabajar todos los años de su vida porque los está dedicando también al cuidado del hogar y de la familia. Y otra particularidad que pasa es que es complejo encontrar trabajos flexibles y por lo tanto muchas mujeres deciden tener estos trabajos informales. Se pueden conocer como emprendimiento, como nenis, dependiendo de cómo cada quien lo identifique, pero pueden ser emprendimientos en los que las mujeres venden por su parte o buscan generar ingresos de otra manera y lo hacen de manera informal y por lo tanto tampoco tienen ni seguridad social, ni tienen un contrato, ni tienen acceso al Afore, ni al Infonavit, ni a nada. Entonces, lo que tenemos que estar pensando es que es un sistema que está pensado en una estructura de alguien que puede ir a trabajar 8 horas, que no va a tener nada de interrupción, que tiene a alguien en su casa que soluciona los problemas, porque cuando llegue a su casa va a haber comida, va a estar lavado, planchado, limpiado, los niños, las niñas van a ir a la escuela y van a regresar. Entonces, no es lo mismo para alguien que tiene un estilo de vida tan diferente como somos las mujeres debido al rol que tradicionalmente cumplimos. Y es importante verlo y platicarlo porque las mujeres que se dedican a las labores del cuidado, que trabajan medio tiempo, que trabajan en las labores domésticas, sí generan un valor importante. Y las tenemos desprotegidas porque no tienen capacidad de independencia económica, no tienen capacidad de ahorrar para el retiro. Y es importante empezar a platicarlo para que veamos cómo podemos empezar a generar otros mecanismos en los que las mujeres tengan esta protección, tengan esta independencia y puedan tomar decisiones en la familia sin necesidad de que tengan que traer dinero porque ellas están aportando todo este trabajo que no valoramos y que no remuneramos, pero sí tiene muchísimo valor en la familia y en la sociedad y en la economía. ¿Por qué es importante hablar de inclusión financiera? La inclusión financiera tiene que ver con nuestra capacidad de manejar y de tener acceso al sistema financiero y a los servicios que existen en el sistema financiero. Por ejemplo, tener acceso a cuentas de ahorro, a créditos, a seguros, a las Afores, para que podamos entonces nosotras tomar estas herramientas de una mejor manera para aprovecharlas a nuestro favor. Por ejemplo, una mujer tiene un emprendimiento en el que hace velas y quiere comprarse una estufa más grande para hacer más velas y no tiene dinero, podría acceder a un crédito y ese crédito le permitirá hacer crecer ese negocio. Si una mujer necesita un seguro de gastos médicos mayores, cuando se enferme no va a tener un desfalco o un desequilibrio en sus finanzas porque va a tener el seguro. E incluso lo que hablábamos hace rato, un acceso a las Afores y a las inversiones para el retiro va a poder hacer que una mujer tenga seguridad financiera cuando dejemos de trabajar. Por eso es importante la inclusión financiera, porque son herramientas que nos permiten tener un mejor uso de nuestro dinero y poder tener todas estas herramientas para hacerlo crecer, para administrarlo mejor, para tener más seguridad. En México, tanto hombres como mujeres necesitamos mucha más educación e inclusión financiera. Es claro que en el país necesitamos mejorarlo y vamos a platicar de estas cifras. Hay una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, que es la ENIF, y vamos a ver qué es lo que dice en esta encuesta, ¿no? Y el 74% de hombres tiene una cuenta de ahorro y solamente el 62% de las mujeres tiene una cuenta de ahorro. ¿Por qué es importante una cuenta de ahorro? Cuando una persona tiene una cuenta de ahorro en el banco ya te conoce y entonces vas a poder tener acceso a más créditos, te van a ofrecer tarjetas de crédito, te van a ofrecer seguros y mientras más familiarizada estés con el sistema financiero, menos miedo te va a dar poder tener estas opciones extras que existen en el sistema financiero. Entonces, la cuenta de ahorro es como el primer paso para meterte en el sistema financiero, es el primer paso de inclusión financiera. Entonces, 62% de las mujeres solamente son las que tienen esto y casi el 40% de mujeres no tienen ningún acceso al sistema financiero formal para que puedan tener estos beneficios que da el sistema financiero. Y vamos a platicar de 2 mitos que tenemos de las mujeres. Tenemos el mito
de que las mujeres no sabemos administrar el dinero. Según esta encuesta, más del 50% de las mujeres hacemos un presupuesto, tenemos conciencia y anotamos los gastos y también tenemos separados cuáles son los pagos que tenemos que hacer de deudas. Entonces, esta encuesta nos está diciendo que el mito no es real, que las mujeres sí sabemos administrar el dinero, sí sabemos hacer un presupuesto y sí somos capaces de identificar cuáles son los gastos que estamos haciendo. El segundo mito es que las mujeres somos mejores gastando que ahorrando e invirtiendo. No, si yo a mi mujer le doy el dinero y se lo gasta, no, pues si las mujeres no saben invertir, las mujeres no es un tema importante el dinero. Y la realidad es que el 94% de las mujeres considera si puede pagar algo antes de comprarlo, según esta misma encuesta. Y el 82% se pone metas a largo plazo y se esfuerza por alcanzarlas. La realidad es que las mujeres sí hacemos una conciencia de si vamos a gastar o no vamos a gastar. Y también hay estudios que dicen que las mujeres somos buenas invirtiendo porque somos capaces de analizar todos los riesgos, somos menos impulsivas y por lo tanto podemos tomar mejores decisiones de inversión. Hay estadísticas en las que las traders, es decir, las que compran y venden acciones que son mujeres, han tenido mejores resultados que los hombres porque son más cautelosas y analizan mejor las opciones de inversión. En donde sí nos hace falta es en ahorrar para el futuro, ya que solo 62% de las mujeres prefiere gastárselo que ahorrarlo para el futuro. Y esto también es un tema cultural porque no nos han enseñado a ahorrar para el futuro, porque no conocemos los afores y por lo que platicamos hace rato, ¿no? Que no tenemos una seguridad en el ahorro para el futuro. Estas son cifras de esta misma encuesta donde dice que el 48% de los hombres ahorra para su retiro y solamente el 30% son mujeres. Por eso hablamos tanto en este podcast del ahorro para el retiro, porque es súper importante empezar a ahorrar y ya hace falta, ¿no? Menos de la mitad de las personas en México ahorran para su retiro y solo el 30% son mujeres. Y la principal razón que señalan las mujeres para no tener una cuenta de ahorro para el retiro es porque no trabajan. Esas son el 55.7%. Es decir, ya platicamos de que no hay acceso a trabajar porque hay una tasa de desempleo más alta. Además, las mujeres no pueden tener un trabajo remunerado por el trabajo de los cuidados y domésticos. Por lo tanto, no tienen un ahorro para el retiro. Es decir, solamente 3 de cada 10 mujeres tienen un ahorro para el retiro. Entonces, a mí esto siempre me sorprende porque pienso en 10 mujeres que tengo a mi alrededor, que tengo en mis clases, que tengo de alumnas, que tengo aquí, que están aquí en el podcast y las veo y digo, híjole, no tenemos ahorro para el retiro porque no tenemos ingresos en realidad. Es por eso, porque no hay ingresos. Y hablando de otra herramienta financiera es el crédito. El crédito, cuando lo utilizamos bien, nos ayuda como una palanca para alcanzar los sueños, ¿no? Si uno quiere comprar una casa, puedo pedir un crédito para no tener que esperarme 20 años a juntar y comprarla ahorita, puedo comprar un coche, puedo poner un negocio, puedo hacer crecer mi negocio, me puedo ir de vacaciones. El crédito nos ayuda a poder tener las cosas en el presente en lugar de tener que esperar este tiempo en el futuro. Según esta encuesta, los hombres acceden más a créditos hipotecarios, a créditos automotrices, bancarios y de nómina, es decir, a créditos más grandes, ¿no? Un crédito hipotecario es por millones de pesos y un crédito automotriz también es por miles de pesos. Tienen más acceso a este tipo de créditos y las mujeres tienen más acceso a tarjetas de crédito, a tarjetas departamentales y a créditos grupales que son de microfinanzas. Entonces podemos ver que hay instrumentos diferentes a los que tenemos acceso y según esta encuesta, una de las razones por las que las mujeres no tenemos acceso a los créditos hipotecarios, por ejemplo, es a que no hay un ingreso fijo o que no hay un historial crediticio, por lo mismo de que no tenemos una cuenta de ahorro, que no hay un trabajo fijo y que no hay un trabajo remunerado. Entonces, esto lo que está haciendo es como una bola de nieve, ¿no? El que las mujeres no puedan insertarse en el mercado laboral y tener un ingreso hace que se vayan atrasando en el tema de inclusión financiera y tengan menos acceso a estos servicios que por derecho tendríamos que tener acceso porque nos permiten mejorar nuestras condiciones financieras. Y por último, en la toma de decisiones, se dice que respecto a quién decide sobre el dinero que se gasta o ahorra en el hogar, 13% de las mujeres respondieron
que son otras personas las que toman las decisiones sobre qué se va a ahorrar en sus casas, y los hombres el 9.9%. Es decir, que 4.5 millones de mujeres no toman decisiones sobre cómo se va a ahorrar y gastar en su casa, y solamente el 9% de los hombres. Y bueno, todo esto que hemos platicado sobre las cifras, en realidad lo que nos ayuda es a conocer cuál es la realidad de las mujeres en el ámbito laboral y en el tema de inclusión financiera. Es súper importante que reconozcamos que hace falta trabajar, que hemos avanzado, pero que todavía hace mucha falta trabajar para que tengamos condiciones laborales flexibles a la forma de vida que tenemos, que tengamos remuneración económica por el mismo trabajo que hacemos que los hombres, y que se valore y se remunere el trabajo de cuidados que hacemos, y que empecemos a cuidar a las mujeres como parte de la sociedad, porque el sistema hoy en día no está hecho para cuidarnos a nosotras. También lo que platicábamos de la violencia económica. Muchas mujeres no pueden salir de un espacio en el que viven violencia económica porque no tienen independencia financiera, porque no pueden tomar las decisiones y porque no tienen acceso a un ingreso. Mientras vayamos generando más condiciones en que las mujeres puedan tener esta inclusión financiera y este acceso al ingreso, va a ser mucho más fácil que ellas puedan salir y no caer en estos espacios de violencia económica. También hemos platicado de la toma de decisiones, ¿no? Platicamos que las mujeres, sea que lleven un ingreso o no lleven un ingreso a las familias, son tomadoras de decisiones, ¿no? Porque ellas también están apoyando para que las personas puedan ir a trabajar, para que las personas no estén faltando y para que el sistema financiero económico subsista y esté creciendo. Es importante que también tomemos las decisiones porque, según esta encuesta, 13.5% de las mujeres no toman decisiones en su hogar, es decir, otra persona toma las decisiones por ellas, incluso aunque lleven ellas una parte del ingreso o hagan una aportación monetaria al hogar, no toman las decisiones. Es importante que pensemos que tanto el hombre como la mujer, no importa cuánto dinero traigan a la casa, están aportando para el trabajo y para la vida familiar. Y también tenemos que empezar a pensar en un sistema general de jornadas laborales flexibles a los tiempos de las mujeres, que se adecúen a las formas de vida que tenemos, en los que podamos trabajar medio tiempo, dejar de trabajar o no trabajar, y también tengamos esta seguridad económica necesaria. Y también encontremos formas en las que generemos mayor inclusión hacia las mujeres, en quitarnos estas ideas y estas creencias de que las mujeres no somos buenas para el dinero, que el dinero es un tema para los hombres, cuando la realidad es que somos buenas administradoras, somos buenas tomadoras de decisiones. Lo único que tenemos que hacer es ir aprendiendo e ir teniendo esta inclusión financiera para que podamos generar estas condiciones de equidad en las que podamos crecer económicamente. Y en nuestra parte 2 vamos a platicar un poco de qué podemos hacer para disminuir estas barreras de las que ya hablamos, cómo podemos construir otras cosas para empezar a seguir avanzando hacia otros lugares. Así que comenten qué opinan de este episodio, qué han vivido ustedes como mujeres, qué han vivido como hombres en temas laborales, en temas de inclusión financiera. Nos va a encantar leerlas, y nos vemos en el siguiente episodio para seguir hablando de mujeres y finanzas.